Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muchachos. Buenos días, jóvenes, ¿qué tal? Espero que todos estén bien. Vamos a empezar, jóvenes, nuestra clase. Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar la clase, jóvenes. Bien, el día de hoy, jóvenes, tenemos, recuerden en primer lugar, vamos a ver el tema. Jóvenes, de optimización. El día de hoy nos toca trabajar el tema de optimización, ¿ya? Entonces, para ello, vamos a ver algunos puntos claves acá. A ver, ¿están? ¿No están, jóvenes? ¿Quiénes están? Buenos días. Cielo, Luciana, Luz, Jacqueline. ¿Cómo están? ¿Se escucha? ¿No se escucha, jóvenes? ¿Sí? ¿Cómo estás, Luz? ¿Qué tal? Buenos días. Jacqueline, buenos días. ¿Cómo están? Ya, perfecto, excelente, ¿ya? Yo pensé que no se escuchaba porque a veces pasa, ¿no? Bien, como les comentaba, jovencitas, vamos a hacer nosotros el tema el día de hoy de optimización, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos que los temas que tratamos la clase anterior, que estén totalmente claras, sin ninguna duda, que todos ustedes hayan practicado sus derivadas parciales, ¿no? Porque acá necesitamos saber derivadas parciales, ¿correcto? Que todos sepan sus derivadas parciales y con eso va a ser suficiente, ¿ya? Entonces vamos a abrir entonces nuestro tema, jóvenes, que se ha preparado para el día de hoy. Ya estamos, recuerden, en la semana 13. Semana 13, jóvenes. Solamente nos queda esta y la próxima semana de clases, nada más. Mejor dicho, de clases de temas, ¿no? Solamente nos queda la semana 13 y 14, nada más. Porque luego vienen las exposiciones, viene la presentación del trabajo final, luego viene el examen final, ¿no? Todo eso ya es en la semana siguiente, ¿ya? Nosotros, de acuerdo al sílabo, jóvenes, de acuerdo a nuestro sílabo, nos encontramos en el tema de la semana 13, que corresponde a optimización sin restricciones. La próxima clase hacemos optimización con restricciones y ahí se acaba nuestro tema, ¿ya? Entonces, luego voy a conversarles sobre los puntos que vamos a trabajar, ¿ya? Muy bien, entonces, veamos acá, jóvenes, veamos acá optimización de funciones de varias variables sin restricciones. Bien, por ejemplo, acá tenemos un caso, ¿no? Tenemos un caso, una situación problemática, ¿no? Tenemos una empresa que produce dos bienes, ¿correcto? Entonces tenemos acá, ahora de aquí en adelante, recuerden, siempre vamos a trabajar con los problemas que estamos trabajando ahora, porque estamos trabajando, jóvenes, lo que es funciones multivariables, ¿no? Funciones de dos o más variables. Entonces, nosotros vamos a tener siempre una empresa que produce dos o más bienes, ¿no? Te va a producir un bien 1 y la empresa va a producir un bien 2. ¿Correcto? La empresa va a producir un bien 1 y un bien 2. Del bien 1 producirá una cantidad Q sub 1 y del bien 2 va a producir una cantidad Q sub 2. Y con esto nosotros podemos formular la función de costos, ¿no? Con estos jóvenes podemos formular una función de costos. Los costos van a ser una función de la cantidad del bien 1 y de la cantidad del bien 2 que produzca la empresa. ¿Correcto? Ya, eso es la función de costos. Y a partir de acá, ya ustedes han visto que nosotros hemos hallado las demandas marginales la semana pasada, ¿no? Derivada de Q sub 1 y hemos hallado la derivada de Q sub 2, ¿no? Hemos hallado esto, ¿no? Derivada de Q sub 1 y la derivada de C con respecto a Q sub 2. Estas son las derivadas parciales, que nosotros lo conocemos como costos marginales, ¿no? Hemos hallado los costos marginales. Hemos interpretado los resultados. Ahora,
Lo que me dice acá, ¿no? Si los costos de producción de una empresa puede ser representada gráficamente. ¿Ya? Entonces, estos costos que yo les he colocado acá se pueden representar gráficamente. Por ejemplo, acá tendríamos un Q sub 1, un Q sub 2 y acá tendríamos los costos. Entonces acá tendríamos que usar una gráfica, un sistema tridimensional, ¿no? Cuando tenemos tres variables, dos independientes y una dependiente, estamos en un sistema de tres dimensiones. Ya, supongamos que esta fuese, ojo, no estamos diciendo qué es, ¿no? Supongamos que esta sea la función, pues, ¿no? Esto sea C, una función de Q sub 1 y Q sub 2. ¿Correcto? ¿Qué vamos a observar acá? Que en esta gráfica nosotros encontramos puntos máximos, supongamos hay puntos máximos, y hay puntos mínimos, ¿no? Por acá habrá puntos mínimos. Hay puntos máximos y puntos mínimos. ¿Correcto? Entonces yo puedo saber, pues, ¿no? Cuánto, si produzco cuánto de Q1 y cuánto Q2, mis costos pueden ser máximos. O puedo tener costos mínimos, por ejemplo, acá, ¿no? De repente en este nivel, jóvenes, en este nivel tenemos algo así. Miren, aparece puntito, vamos a imaginarnos así. Yo lo voy a dibujar de nuevo. Este puntito de allá. Este punto le voy a llamar allá. Entonces, más o menos ese punto tiene esta forma, ¿no? Este es un sistema tridimensional, recuerden. Tres dimensiones. Ahí está, ¿ven? Acá tenemos Q1, Q2 y los costos, ¿no? Ya está. Recuerden que un sistema tridimensional, acá está Q positivo, Q1 positivo, este sería negativo. Los Q2 positivos, este sería negativo. Z positivo, Z negativo, ¿no? Esto de acá es como colocar, jóvenes, recuerden, X, Y y Z, ¿no? Z, así es nuestro sistema, ¿no? Tridimensional. ¿Ya? Entonces, este puntito es este, más o menos, como si yo colocara así, miren, ¿no? Una cantidad de Q sub 1 y una cantidad de Q sub 2. Supongamos que acá sea, ¿no? Producir 10 de Q sub 1 y 15 de Q sub 2. Ya, en este puntito, jóvenes, ¿cuánto es el costo? El costo es mínimo, acá está. Los costos son mínimos, acá está. Acá supongamos que el costo de la empresa es 1.200, ya está. Este puntito A es el que yo estoy señalando acá, ¿ven? A. Es costos, los costos acá son mínimos, es el punto más bajo de toda esa superficie. Correcto, entonces yo acá, ¿qué diría? No, cuando la empresa produce 10 unidades de Q sub 1 y 15 unidades de Q sub 2, sus costos son mínimos. ¿Cuántos son sus costos? 1.200 soles. Así sería, ¿no? Entonces acá yo tendría, ¿no? Cuando la empresa produce 10 unidades de Q1 y 15 unidades de Q2, el costo es mínimo y sería 1.200 soles. ¿Ven? Ese es el punto A, sus coordenadas de ese punto A. 10, 15, 1.200. X, Y, Z. ¿No? Así tenemos que ver ahora, jóvenes, los problemas, ¿ya? Entonces, todos los problemas que desarrollamos lo vamos a ver de esa forma, ¿ya? En un sistema de esa forma. Claro, nosotros no vamos a necesitar los gráficos, ¿no? Si nos pidieran gráficos, veremos cómo los vamos a graficar, el día de hoy les voy a explicar, ¿no? Ya lo hicimos en la clase anterior también, ¿no? Hemos usado GeoGebra, se puede usar GeoGebra para graficar, ¿no? Entonces, jóvenes, ahí tenemos nosotros la idea, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que resolver problemas de este tipo, jóvenes. ¿Cuál es la cantidad de Q1 y Q2 que minimizan los costos? ¿Cuál es la cantidad que hay que producir del bien 1 y del bien 2 para maximizar las utilidades? ¿Cuál es la cantidad de Q1 y Q2 que maximizan los ingresos? ¿No? Entonces se dan cuenta que ahora trabajamos con dos bienes, ¿no? Ya no es como optimización que hacíamos en la semana 5, 6, por ahí, ¿no? Donde trabajamos un solo bien, ¿no? Ahora vamos a trabajar con empresas que producen dos bienes, a más, ¿no? Y podemos hallar nosotros el punto óptimo. Acá hay un término que hemos usado, ¿no? Sin restricciones. ¿Ya? Yo más adelante le voy a explicar qué significa, por qué dice sin restricciones. ¿Quiere decir que hay con restricciones? Claro. Y ese es el tema que vamos a hacer la próxima semana. Optimización, pero con restricciones. ¿Ya? Con restricciones. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ojo, que hay que estar atentos a este tema, porque recuerden ustedes, jóvenes, recuerden ustedes que nosotros estamos a puertas a la evaluación final. La evaluación final, jóvenes,
solamente para irles indicando, la evaluación final, ya saben ustedes que tiene las siguientes notas, ¿no? Tiene las evaluaciones continuas, promedio de evaluación continuas, tiene el informe final del trabajo, informe final de su trabajo, más la exposición. Tienen acá el Khan Academy, que el día de hoy va a aparecer en el aula su tarea de la semana. Tienen el Khan Academy y tienen, jóvenes, acá el examen. Tienen el examen. Recuerden que esta nota del examen final, jóvenes, del curso tiene un precio del 40%. O sea, quiere decir que acá no podemos fallar, ¿no? Porque es 40% de la nota. ¿Ok? Listo. Entonces, estas son las notas que tenemos, jóvenes. ¿Y cuáles son los pesos? Bueno, ¿no? El promedio final, jóvenes, para que vean cómo pesa esto, ¿no? El promedio final, ¿cómo lo obtienen? Esto va a ser igual a la T1 por 0.15, porque este pesa 15%, más la T2, que también pesa 15%. O sea, miren, este peso es poquito, ¿no? 15% nada. Más examen parcial, que pesa 30%, más evaluación final. Ojo, esto es evaluación final, no es examen final, no es decir, profe, va el examen final, no, es examen. Y nosotros esto es evaluación final, que son 4 notas, por 0.40. ¿Ven? Este es el mayor peso. Entonces, jóvenes, hay que tener mucho cuidado con esta evaluación, ¿ya? Porque el examen, la evaluación final pesa el 40%. Hay estudiantes que se relajan por acá y después vienen los problemas, ¿ya? Listo, entonces no olvidarse de eso. Ahora, no olvidarse también que tienen ustedes actividades, ¿no? Que están pendientes, ¿no? No olvidarse, jóvenes, que tienen ustedes el trabajo. Este trabajo tiene fecha de presentación, ojo, el informe final tiene fecha de presentación. Y es el día, ¿cuándo es? El día, jóvenes, dentro de 2 semanas prácticamente, ¿no? Dentro de 2 semanas es la presentación. Ya, vamos a ponerlo claramente para que ustedes vean. Ya la revisión de sus trabajos está en el aula virtual, se les ha indicado ahí, ¿no? Algunas observaciones y tienen, jóvenes, que yo les voy a poner acá, esto también lo mencionamos, casi siempre le estoy yo permanentemente mencionando esto, ¿no? Jóvenes, recuerden ustedes que todo lo que es el trabajo, está dentro de la sección Expociencia, ¿no? Ahí se encuentra. Yo les he dicho a ustedes que ustedes tienen que revisar las rúbricas. Acá está la rúbrica, la estructura del proyecto final la tienen acá, el modelo de presentación final está acá, la rúbrica del proyecto final está acá. ¿Cómo se les va a calificar a ustedes? ¿Qué es lo que tienen que...? Todo está acá en lo que es rúbrica. Entonces ustedes tienen que descargar este documento, jóvenes, para que puedan terminar su trabajo. ¿Cuándo hay que presentar? El proyecto final y la estructura, mejor dicho, la estructura final y el link del video, porque ustedes tienen que grabar su exposición y tienen que solamente dentro del trabajo presentar el link. ¿Cuándo es la fecha? 20 de noviembre, sin prólogas, hasta las 11 p.m. ¿Ya? Si hay un estudiante que no presenta, o un grupo de estudiantes jóvenes, no hay prólogas para la presentación de estos trabajos. Miren que estamos 9, ¿ah? Con 11 días de anticipación les estoy recordando, pero esto está desde las primeras semanas de clase, ¿no? Está toda esta información. ¿Por qué no puede haber próloga? Porque ese trabajo, jóvenes, pasa a concurso y va a haber un jurado externo que es el que va a calificar ese trabajo. Acá está, ¿ven? Las fechas de calificación. ¿Ok? Entonces, jóvenes, las fechas, acá son las fechas. Yo en el informe 1 o 2, por ahí que les di algunos días adicionales, dadas las retroalimentaciones que les hacía, pero en esta oportunidad ya es final. Entonces tienen que presentar, jovencitos, en su fecha. Miren, son 11 días antes que les estoy recordando. Estos trabajos no es para que se hagan el mismo día, un día antes, que se reúnan, no. ¿Ya? Ahora, cuidado también, jóvenes, recuerden con hacer copias, con copiar.
Recuerden que estos trabajos, antes de ser, el trabajo final, jóvenes, antes de ser calificado, esto se ve por el antiplagio. Ustedes saben que acá tenemos en el sistema de nosotros para ver si es que tienen copias del trabajo. Entonces, la forma más fácil de saber si un trabajo es copiado, ¿qué cosa es? Se copia un párrafo. Bueno, nosotros tenemos acá un sistema para verlo, ¿no? Pero una forma rápida también es, ¿no? Copias un párrafo y lo pegas en el buscador de Google y pones buscar. Y si ese párrafo se encuentra en algún trabajo, significa que el trabajo es copia. Así de simple. Así que esa sería una buena forma, jóvenes, de que ustedes chequeen su trabajo antes de presentarlo. ¿Ya? Entonces, no vaya a ser que por ahí colocaron algo que no lo han citado. Por eso yo les he dicho, tienen que citar y luego referenciar. No vaya a ser que por ahí ustedes colocaron algún párrafo que no lo citaron, ¿correcto? Entonces ese trabajo se considera como copiado. No, profesor, pero me olvidé por el apuro. Son 4 meses jóvenes que están haciendo ustedes ese trabajo, ¿no? Entonces no puede haber eso. Entonces ustedes, les estoy avisando jóvenes con tiempo, estamos 9 de noviembre, chequeen, ¿no? Para ver si que no se les ha pasado algo, verifiquen su trabajo, verifiquen todo lo que han hecho, pues, ¿no? Por ahí de repente algo se les pasó y tienen que revisarlo ahora con tiempo, ¿ok? Porque recuerden, trabajo que tenga copia, definitivamente ese trabajo no va, no va, ¿ya? Yo hasta ahorita no se ha pasado por ningún sistema de copia, ¿no? Solamente porque hemos revisado en términos generales el marco teórico, ¿no? Se les ha encargado a ustedes que citen, que hagan con sus mismas palabras, ¿no? Entonces se está asumiendo pues de que todo está ok, ¿no? ¿No? Que no hay copias. Pero, ¿ya? No hay que darse el ciclo pasado, les comento, el ciclo pasado presentaron un trabajo y un grupo había puesto, pues, ¿no? Había puesto su trabajo, optimización de los costos, ingresos, no sé qué había puesto ahí, de la empresa tal, ¿no? Y había hecho su función de costo y todo. Lo pasamos por la copia y había un trabajo en internet que era igualito, pero era de una empresa que vendía caldo de gallina en la Panamericana. No, ¿en dónde? En Evitamiento. Que habían hecho un trabajo, pero todo igualito, las conclusiones, el análisis, todo, porque había hecho de elasticidad. Y era un trabajo que estaba en internet, estaba en monografías.com. Me acuerdo que cuando lo pasamos por el antiplagio salieron varias cositas, entonces buscamos a ver la fuente y era un trabajo. Entonces pasa a veces, pasa. Ese trabajo se calificó con nota 0,0, o sea, ni siquiera se dio opción a cambio, nada, porque es presentación final, ¿no? Entonces, jóvenes, hay que tener cuidado. Yo lo que veo que la mayoría de los trabajos de ustedes son trabajos que ustedes mismos lo están haciendo porque están las funciones ahí que ustedes están encontrando, ¿no? ¿Ya? Pero no vaya a ser nada más que por ahí hay algún párrafo, algo que no lo estén citando, ¿no? Y que aparezca como copia, ¿ya? Entonces, por eso que tienen que chequear eso, ¿ya? Entonces, no se olviden, tienen el trabajo y tienen todas las tareas correspondientes, ¿ya? Muy bien, jóvenes, continuamos entonces, ¿ya? Ya se han dado esas indicaciones. Muy bien, entonces, esto es lo que tenemos como tema nosotros, ¿no? El día de hoy, ¿no? Optimización, optimización. ¿Ya? A ver, pregunta, acá hay una primera pregunta, muchachos. Hay una primera pregunta. Dice, para una función de una variable, ¿ya? Cuando me dice función de una variable está refiriéndose a como antes trabajábamos, ¿no? Y igual f de x, esta es una variable acá, esta es una variable. Ahora estamos haciendo esto, ¿no? Z igual f de xy, ¿no? Dos o más variables. Acá, por ejemplo, hay dos variables. Ya, la pregunta está haciéndose a lo de antes, ¿no? Para una función de una variable, ¿cómo se define el punto crítico? A ver, jóvenes, recuerden, ¿qué cosa era el punto crítico? A ver, muchachos, para función de una sola variable, ¿cómo se define el punto crítico? A ver, jóvenes, los espero. Ya, ahí tenemos una opinión. La primera, ya, es cómo se calcula, es eso, ya. Pero, ¿qué es un punto crítico? Ya, lo que ustedes me han puesto, lo que me han puesto Luz y José está bien, perfecto. Cómo se calcula, se deriva y se iguala a cero.
Ya, pero ¿qué era un punto crítico? A ver, jóvenes, recordando, ¿qué era un punto crítico? ¿Qué podía haber en un punto crítico? Ya, ustedes hayan x igual a 5, ya, listo, ese es un punto crítico, pero ¿qué puede haber en ese x igual a 5? Muy bien, máximos o mínimos, ¿no? Un punto crítico es la cantidad que maximiza o minimiza, ya, muy bien, Luz, perfecto, Jacqueline, así es, ya, así es, ¿no? Un punto crítico es ese, es un punto donde puede haber máximo, mínimo, o también recuerdan que vimos punto de inflexión, ¿no? Exacto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos jóvenes, ojo, estamos tratando de recordar acá, ¿ya? Para luego hacer un paralelo, pues, ¿no? Cuando ustedes trabajaban en su sistema de dos dimensiones, XY, bidimensional, y ustedes tenían una gráfica cualquiera, ¿correcto? Tenían un f de x. Entonces, en ese f de x nosotros podemos tener puntos críticos, ¿no? Un A, por ejemplo, ¿no? Un x igual a B, un x igual a C, ¿no? Entonces, A, B y C, ¿qué esos son los puntos críticos. ¿Cómo lo hallaban? Como me han dicho ustedes, ¿no? Para hallar acá puntos críticos, jóvenes, para hallar acá los puntos críticos, lo que se hace es, se deriva la función y se iguala a 0. Y acá me va a salir, ¿no? Los puntos críticos, ¿no? X igual a, un x1 igual a A, un x2 igual a B, un x3 igual a C. Ya, esos son los puntos críticos. Son puntos donde puede haber máximo o puede haber mínimo. Claro, si yo veo la gráfica sé qué cosa es, ¿no? Pero si yo no veo la gráfica, no sé. Entonces, son puntos donde puede haber máximo. O punto de inflexión también habíamos dicho, ¿no? Muy bien. Ya, yo voy a hacer un paralelo con esto, ¿ya? De una vez, para que ustedes tengan ya la idea completa. Jóvenes, en un sistema de dos variables, supongamos acá, ¿correcto? Esto es X, hemos dicho, esto es Y y esto es Z, ¿no? Acá están los X positivos, por este lado los X negativos, acá está el 0, ¿no? El origen, ¿no? Acá está Y positivo, Y negativo, Z positivo, Z negativo. ¿Correcto? Este es un sistema de tres dimensiones. ¿Correcto? Sistema tridimensional. ¿Ya? Y acá yo voy a dibujar una gráfica cualquiera, ¿ya? Una gráfica cualquiera, supongamos que está así, ¿ya? Una gráfica cualquiera es, ojo. Listo, algo así que sea, ¿eh? Una gráfica así. ¿Ya? En este puntito de acá, supongamos que yo lo coloco acá, en este puntito, X tiene un valor, vamos a ponerle X1, y Y tiene otro valor, supongamos X2. Este es un punto crítico, X1, Y1. Este puntito de acá es un punto, ya no es X, ¿no? Sino ahora es un par. Porque para cada valor de X1, para cada valor de X1, Y1, voy a tener un valor de Z, ¿no? Entonces, jóvenes, X1, Y1 acá es un punto crítico. X1, Y1 es un punto crítico. ¿Y cómo se halla ese punto crítico? ¿Cómo hallamos puntos? Acá hay uno solo, ¿no? Pero podrían haber habido más puntos críticos, ¿no? Pero ¿cómo hallamos acá puntos críticos? ¿Cómo se hallan los puntos críticos? De manera similar, jóvenes. De manera similar. Estoy haciendo un paralelo, ¿eh? Para que ustedes vean. Acá esto es una gráfica en 2D, esto es una gráfica en 3D. ¿No? Acá el punto crítico es X, un valor de X, acá el punto crítico es un valor de XY, ¿no? Un par. ¿Y cómo hay estos pares? Se deriva la función. Derivamos la función f de XY, esta función la derivamos con respecto a X, y derivamos la función con respecto a Y. O sea que se hallan las derivadas parciales, claro. Y cada derivada parcial es igual a 0. Cada derivada parcial, y se resuelve el sistema. Entonces acá, cuando yo haga esto, me van a salir, jóvenes, los puntos críticos. Me va a salir X1, Y1, de repente me sale otro, ¿no? X2, Y2,
y así sucesivamente. ¿Ok? Listo, ese es el paralelo que me es interesante que ustedes, ¿no? Lo analicen, porque así puedan comparar y puedan tener las cosas claras, ¿no? Cuando ustedes hacen optimización. Si se trata de una sola variable, para hallar los puntos críticos, que son puntos que puede haber máximo o mínimo, yo derivo igual a 0. Ahí tengo los puntos críticos. Y si fuese de dos variables, también derivo con respecto a cada variable igual a 0. Y si fuese de 3, también derivo con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, igual a 0 cada una. Y resuelvo. ¿Ok? Ya, listo. Ese sería el primer punto. Siguiente pregunta. Dice, para una función de una variable, nuevamente regresamos acá, función de una variable. ¿Qué criterio se toma en cuenta para hallar los extremos relativos? Cuando me dice extremos relativos, estoy refiriendo a máximos y mínimos, ¿no? Ya, acá ya sabemos cómo hallamos los puntos críticos, pero para saber, jóvenes, si esos puntos son máximos o mínimos, ¿qué hacíamos, jóvenes? ¿Qué es lo que hacíamos para hallar máximos y mínimos? ¿Qué es lo que seguía? Ya derivaron, igualaron a 0. Ya, listo, ya tienen los puntos críticos. Ahora, ¿qué toca? Muy bien, criterio de la segunda derivada. Perfecto, José y Jacqueline. Toca el criterio de la segunda derivada, ¿no? Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Derivar por segunda vez y verificar cada punto, ¿no? Por ejemplo, verificar el punto crítico A. Y luego ver, ¿no? Si es mayor que 0, si es menor que 0 o si es igual a 0. Si era mayor que 0, la gráfica era cóncava hacia arriba. Por lo tanto, acá, ¿qué cosa había? Mínimo. Si es menor que 0, la gráfica es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, ¿qué cosa hay? Máximo. Si era igual a 0, no hay ni máximo ni mínimo, ¿no? Habíamos dicho que era acá un posible punto de inflexión. ¿Ya? Este era el criterio para poder hallar los puntos máximos o mínimos. Y acá, ¿cómo voy a hacer, no? Yo quiero hallar acá también máximos y mínimos. A este le hemos llamado criterio de la segunda derivada, ¿no? Criterio de la segunda derivada. Criterio de la segunda derivada. ¿No? Se usa para ello. Acá, ¿qué voy a hacer? También, jóvenes, hay un criterio que tenemos que usar, que se llama criterio de la segunda derivada. O sea, vamos a trabajar con la segunda derivada. ¿Pero de cuál? Porque acá podemos hallar la segunda derivada. ¿Se acuerdan que hemos hallado las segundas derivadas? Las derivadas de segundo orden salían 4, ¿no? ¿Y cómo hago? ¿Con las cuales cojo de las 4? ¿Cuál se escoge? Todas. Porque ustedes van a formar una función que se llama función discriminante. Y esta función va a ser el f de x, ahí está la segunda derivada, por el f de y, ahí está la otra segunda derivada, menos el f de xy elevado al cuadrado. Esta función hay que formar. Y voy a analizar si d es mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. Y acá vamos a tener conclusiones. ¿Ya? Se dan cuenta que es parecido, ¿no? Es parecido. Es parecido. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? Es esto que está acá, porque ya lo anterior, esto ya ustedes lo han hecho. El día de hoy vamos a trabajar esto. Entonces acá hay un orden que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hallar primero puntos críticos, que me van a salir pares. Luego voy a hallar las segundas derivadas para poder hallar esta función discriminante. Y luego tengo que saber cómo es este discriminante, si es mayor, menor o igual a 0. Y en función a esto, yo llegaré a alguna conclusión acá, que es la que yo les voy a explicar el día de hoy. No es lo mismo que está acá, si no yo le hubiera puesto lo mismo, no, es parecido, parecido, parecido. Listo, entonces, y acá es donde hemos respondido esto, pues, ¿no? ¿Cómo se hallan, cómo se definen los extremos relativos? Acá está, pues, ¿no? Hay que usar el discriminante, ¿no? Para poder hallar máximos y mínimos acá. Muy bien, jóvenes, perfecto, perfecto. Entonces ya nosotros tenemos un objetivo de clase, ¿no? Nuestro objetivo de clase, ¿cuál es? Que al finalizar la sesión, ustedes, jóvenes, puedan resolver situaciones problemáticas
relacionadas a la administración y economía, aplicando la optimización de variables sin restricciones, ¿no? Entonces vamos a tener que optimizar, o sea, hallar máximos y mínimos, ¿no? Interpretando los resultados de manera coherente. Recuerden, este es nuestro objetivo de clase, ¿no? Lo que ustedes van a aprender el día de hoy, jóvenes, ¿ya? Este es lo que van a aprender el día de hoy. Todos, ¿ah? Y yo les pido, jóvenes, ojo, preguntar, ¿ah? Preguntar. Recuerden también, miren, yo se los voy dando así conforme voy avanzando, para no dedicarme mucho tiempo a algunos detalles, pero les voy indicando. El examen, jóvenes, el examen final que ustedes van a dar va desde la semana 8, semana 9, semana 10, desde la 8, semana 11, semana 12, semana 13 y semana 14. Estas son todas las semanas que entran en el examen final. Semana 8, 9, 10 y hasta la 11, todo esto era integrales, ¿recuerdan? Integrales. Acá se trabajó todo lo que son integrales. De acá deben venir dos preguntas. ¿No? De repente viene, no sé, excedente del consumidor, cambio neto o áreas, ¿no? Una de esas debe venir. Listo. Y he visto que en áreas han fallado bastante, en cambio neto. Entonces tienen que repasar eso porque eso viene acá. Va a volver a venir esas preguntas, jóvenes, cambio neto, excedente del consumidor y el productor. Ya han visto que este tema parece fácil, pero hay que saber calcular, si no, no sabe la respuesta. A áreas puede venir, ¿no? O métodos de integración, ¿no? Métodos de integración. Listo, ya está. Pero son de aplicación, ¿no? A partir de acá, estas de acá son derivadas parciales, ¿no? Derivadas parciales. Entonces de acá vendrá una pregunta, pues, ¿no? Esto de acá es lo del día de hoy, ¿no? Esto es optimización 1, vamos a llamarlo, que sin restricciones. ¿Cuánta vendrá? Una pregunta. Acá esta es la próxima semana, optimización 2, ¿no? Acá también vendrá una pregunta. Acá es con restricciones, perdón, este es sin restricciones y este es con restricciones. ¿Cuántas preguntas? 1, 2, 3, 5. Las 5 preguntas, jóvenes, son sustentadas. ¿Ya? Entonces, si usted, por ejemplo, el día de hoy han faltado sus compañeros algunos, entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener un déficit, ¿no? Entonces, porque esta clase no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, jóvenes, no descuidarse, porque mira, justo de estas últimas clases viene prácticamente todo el examen final. ¿Ya? Viene el examen final. Y todo es sustentado, ¿no? Todo es sustentado. ¿Ya? Entonces, jóvenes, tener en cuenta esto que les voy indicando, ¿ya? Entonces, no relajarse en estas últimas fechas, ¿ah? Listo, sigamos. Acá está el contenido, que es lo que les he dicho que vamos a hacer. Y listo, miren, acá vamos explicando un poquito estas PPTs, ¿no? Esto ya, como ustedes han visto, ya les he mencionado, ¿no? Vamos a ver extremos relativos, ¿no? Entonces acá tenemos una gráfica, miren, una gráfica. Este es el punto máximo, por ejemplo, máximo. Y acá está el punto crítico, ¿no? Es X1, Y1, punto crítico. Ahí Z es 0, pues, ¿no? El punto crítico es X1, Y1, punto crítico. Para ese valor. Este es un punto mínimo, por ejemplo, ¿no? Mínimo. Punto máximo, punto mínimo. Y siempre cuando es una función de dos variables, estamos jóvenes, nosotros, con un sistema de 3 dimensiones, ¿no? X, Y, Z. ¿no? Siempre X, Y, Z. Sistema tridimensional. Acá tenemos igual, miren, máximo, mínimo, ¿no? Miren, esta es una gráfica solamente ilustrativa para que ustedes puedan ver, ¿no? Acá hay un máximo y acá hay un mínimo. Los puntos críticos, acá está. Acá tenemos un primer punto crítico, el X0, Y0, ¿no? Este puntito de acá, vean, es X0, Y0. Acá es CT0 también, ¿no? Pero el punto crítico es ese. ¿Para qué valor de XY hay máximo? Cuando X es X0, Y0. Y acá hay un punto mínimo. Este de acá será, pues, ¿no? Un X1, Y1, ¿no? Entonces, este punto le podemos llamar así, X1, Y1. Entonces, ¿qué se cumple, jóvenes, en estos puntos? Se cumple acá que las derivadas con respecto a X y con respecto a Y, ¿cómo son? 0. ¿no? Estas derivadas parciales con respecto a X, con respecto a Y, este de acá es un Z, que es una función de XY, ¿no?
Entonces, la derivada de esta función con respecto a x y con respecto a y son iguales a 0 en estos puntos. Eso es lo que se cumple. Entonces, cuando yo quiero hallar puntos críticos, lo que hago es esto, pues, ¿no? Derivo con respecto a cada variable y lo igualo a 0. ¿Ya? Acá hay un ejercicio que yo lo voy a resolver, ¿ya? Lo voy a resolver en otra página para que ustedes lo vean. ¿Correcto? Y luego les dejo para que ustedes empiecen a trabajar, ¿ya? Ya está. Vamos a resolverlo paso a paso. Paso a paso. Ya me dice hallar los puntos críticos. Ya nosotros sabemos, ¿no? Que para hallar los puntos críticos tengo que derivar con respecto a x, derivo con respecto a x. Ahora, ustedes ya saben por lo que hemos hecho en la clase anterior, que cuando yo derivo con respecto a x, y constante, ¿no? Acá y es constante, ¿no? Voy a ponerlo así, ¿ya? Voy a derivar con respecto a x. Pero recuerden acá que y constante, ¿no? Y constante. Y constante. Entonces vamos allá, f sub x va a ser igual. Acá, ¿dónde está x? Está acá y está acá. El resto constante, ¿no? Derivada de 12x, eso es 12. Menos derivada de x al cubo, eso es 3x al cuadrado. Ese es con respecto a x. Ahora, vamos a derivar con respecto a y. Jóvenes, cuando derivamos con respecto a y, ahora constante, ¿quién es? X, ¿no? X constante. No se olviden esto. X constante. Cuando yo derivo con respecto a y, vamos a borrar esto, x es constante. Entonces, ¿dónde está y? Ah, está por acá. El resto será constante, ¿no? 0, 0, derivada una constante. Derivada de 4y cuadrado, baja el 2, sería menos 8 veces y. Acá sería, jóvenes, menos 8 veces y. ¿Ok? ¿Qué hacemos con cada derivada parcial? Hemos dicho se iguala a 0. Se iguala a 0. Y se resuelve el sistema. Hay que resolver el sistema. ¿Ya? Hay que resolver el sistema. Ahora, recuerden, acá, miren, algo muy importante, ¿saben qué es, jóvenes? Cuando uno resuelve el sistema, recordar lo que es un sistema de... Porque acá hay una confusión y al final acá es donde están la mayor cantidad de errores. ¿Ya? Cuando ustedes resuelven, un sistema significa que yo tengo que encontrar los valores de X y de Y que cumplan en ambas a la vez, ¿no? En ambas. Por ejemplo, ¿no? Y esto creo que ya les puse yo antes, ¿no? Si ahí me dicen que X más Y es igual a 8 y que X menos Y es igual a 2, ¿correcto? Si me dicen que X más Y es 8 y que X menos Y es 2 y me dicen resuelve el sistema, no me pueden dar así, pues, ya, profesor, la respuesta es 6, 2. No, por eso no sería la respuesta, ¿no? Claro, esto es XY, ¿no? Pero este no podría ser la respuesta, porque claro, cumple acá. Si yo reemplazo el 6 acá y el 2 acá, cumple acá arriba. Pero si lo reemplazo acá abajo, 6 menos 2, eso no es 2. Antes este no es respuesta. La respuesta, ¿cuál es? Es aquel que cumple en ambos, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo 5 y 3. 5 y 3, 5 más 3, 8. Cumple acá. Lo reemplazo acá, 5 menos 3, 2. Entonces esta es la respuesta. Entonces, cuando yo tengo un sistema, el par que yo encuentro tiene que cumplir en ambas ecuaciones a la vez, ¿no? A la vez. Ese es un sistema, ese es un conjunto de solución de un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y eso ustedes lo han hecho, ojo. Acá nosotros no estamos en clase de sistema de ecuaciones, eso ya ustedes lo han hecho en su momento, ¿no? Acá solamente lo que tenemos que hacer es resolver directamente, ¿ya? Entonces los métodos ya ustedes los conocen, pero yo les voy explicando, como ustedes ven, pues conforme yo voy avanzando, les voy haciendo precisiones, pero no me dedico a este tema porque este es un tema que ya ustedes lo conocen, ¿no? ¿Ok? Les voy precisando. Entonces nosotros tenemos que resolver este sistema. Entonces decimos acá, esto le vamos a llamar ecuación 1 y esto lo voy a llamar ecuación 2. Miren, pero está facilito porque de esta ecuación 1, yo puedo hallar x. Tengo 12 menos 3x al cuadrado, lo igualo a 0, está igualado a 0, ¿no? Entonces, menos 3x al cuadrado va a ser igual, este 12 pasa al otro lado y sería menos 12. X al cuadrado va a ser igual a menos 12
sobre este menos 3 va a pasar a dividir, ¿no? Sobre menos 3. Acá, menos con menos, menos entre menos, más. Ya está. 12 entre 3, 4. O tercia 1, tercia 4. Por lo tanto, yo acá tengo, jóvenes, que x es igual, x al cuadrado es igual a 4. Recuerden ustedes que cuando yo saco raíz, ¿no? Acá me va a quedar así, ¿no? X igual, pero acá la raíz va a ser más menos, ¿no? Más menos 2. Claro, porque tienen que haber dos valores de X. Bueno, es que está al cuadrado, tiene que haber dos valores. Un valor cuando es 2, ¿no? 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Y cuando es menos 2 al cuadrado, 4. Ahí están los dos valores. Entonces yo acá tengo un x1 que es negativo y tengo un x2 que es positivo. Acá hay dos valores, miren. ¿eh? De la ecuación 1, yo he hallado dos valores de x. ¿Ya? Ahora me falta de la ecuación 2. De 2. De la ecuación 2, de esta ecuación. Yo tengo menos 8y igual a 0. Por lo tanto, y es es 0 entre menos 8. 0 entre menos 8, ¿cuánto es 0? Entonces, y es 0. Entonces, jóvenes, ahora cómo hago? Porque mis respuestas tienen que ser pares ordenados. Mis respuestas son pares ordenados. Recuerden que este es un sistema, ¿no? Yo en el ejemplo que les puse hace un momento, ¿no? Le puse, ¿no? X más Y igual a 8, X menos Y igual a 3. Yo no puedo decir, ya, la solución, conjunto solución es X igual a 3, ¿no? No puedo, ¿cómo voy a decir X igual a 3? X3 no resuelve. Tampoco puedo decir X solución Y igual a 5, ¿no? No, porque solito el Y5 no resuelve. Mi conjunto solución es un par, ¿no? Es un par. 3, 5. Cuando X es 3, Y es 5. Eso resuelve a la vez, ¿no? A ambas, ¿no? Perdón, 5, 3, ¿no? Siempre el X primero. 5, 3. ¿Ya? Siempre son pares ordenados. ¿Correcto? Ya, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, y acá, ¿cómo formo mis pares? Fácil, bueno. Acá, un primer punto sería entonces, tendríamos, el primer punto sería cuando X es menos 2 y Y es 0, ¿no? Y Y es 0. Este sería un primer punto. Y si ustedes lo reemplazan, a ver, vamos a evaluar menos 2, 0 en la primera. Jóvenes, si yo hallo f de x de menos 2, 0, yo tengo f de x igual 12 menos 3x al cuadrado. Como no, acá no hay donde reemplazar este, ¿no? Porque este es XY, ¿no? El Y no hay donde reemplazarlo, pero el X sí, menos 2. Sería 12 menos 3 por menos 2 al cuadrado. Esto es 0. Cumple si cumple. Y en el f de Y, el f de Y es menos 8Y. Este f de Y lo voy a evaluar también en menos 2, 0. X no hay donde reemplazar, pero Y sí, ¿no? Si este es 0, ¿cuánto sale esto? 0. Entonces cumple sí, porque ambas me salen 0. ¿Se dan cuenta? Ya, entonces así yo tengo que formar. Y el otro punto sería cuando X es 2 y Y es 0. ¿Listo? Y estos serían mis puntos críticos. Puntos críticos. Dos puntos críticos hay ahí. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se comprenda, muchachos? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Hay algo que no se entienda? ¿Todo está claro? ¿Sí, todos? Porque si está claro, ahora les toca a ustedes, Ahora les toca a ustedes, jóvenes, hallar los puntos críticos. ¿Sí? Ya está. Entonces vamos a hallar los puntos que uno facilita para ustedes, para empezar. Ya. Este va a ser así, el que encuentre la respuesta me lo pone en el chat nada más, sin marcar. Aunque puede ser marcando, sí, vamos a ponerlo para marcar, ¿ya? Para ver que todos participen, ¿ya? Todos tienen que participar. Ya, igual ya, ejercicio número 2. Este sería el 1. Vamos a ver acá un ejercicio número 2.
Pero hay que aumentarle acá un poquito, ¿eh? Vamos a aumentarle acá. Más 4. Ya está. ¿Sí? X cuadrado más Y cuadrado más 4. ¿Ya? Hay que ver los puntos críticos. ¿Ya? Les voy a poner para marcar, jóvenes. Vamos a poner para marcar, muchachos. Todos trabajando. Vamos a poner para... Ya listo, voy a poner las alternativas. Ya, ahí tienen para marcar, jóvenes. A ver, jóvenes, nos faltan 4.
Ya, listo, jóvenes. Vamos a mostrar las respuestas. Tenemos dos casos que no nos han presentado su respuesta. Ya, listo. Muy bien, jóvenes. El punto crítico es 0, 0, ¿no? Ahí han respondido 7, han respondido correctamente y tenemos 3 que no. Ya, vamos a resolverlo para que vean ustedes que esto de acá es sencillo, ¿no? Así poco a poco, vamos a ir aumentando el nivel de dificultad, poco a poco. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hallar f de x, f de x. Resolvemos. Acá tenemos el x al cuadrado, el único, ¿no? El resto será constante, ¿sí o no? Claro, derivada de x al cuadrado, 2x. Perfecto. Ahora derivamos con respecto a y. Y para derivar con respecto a y, igual, ¿no? Ubicamos dónde está y, lo tenemos por acá. Decimos derivada de y cuadrado, porque esto es 0, 0, ¿no? 2 veces y. ¿Qué hacemos con cada uno de estos? Hay que igualarlos a 0. Igualamos a 0, igualamos a 0 y hay que resolver el sistema. A esto le llamamos 1 y a esto le llamamos 2. ¿Cómo se resuelve el sistema? Depende. Miren, para este caso está siendo bien fácil resolver. ¿Ah? El caso anterior también ha sido sencillo. De 1 yo digo 2x igual a 0 y de acá el 2 pasa a dividir, x es igual a 0. De 2 decimos, ¿no? 2 veces y igual a 0, por lo tanto y es igual a 0. Entonces, y de acá tendríamos el punto crítico, ¿no? 0x, 0y. Este es el punto crítico. Punto crítico. Un solo puntito salió acá, ¿no? Uno solo. Si ustedes reemplazan el 0, 0 acá, cumple y cumple, ¿no? Cumple y cumple. ¿Ya está? Listo. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, jóvenes. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Hay que hallar igual los puntos críticos, ¿no? Ya está. Este es el ejercicio 3. Ahí está, 3. Ya, voy a poner para marcar igual, jóvenes.
Listo, jóvenes, ahí tienen para marcar. Ya, listo, jóvenes. Vamos a mostrar los resultados hasta donde han llegado. Tenemos 5, a ver, mostremos. 5 han respondido correctamente, jóvenes, ¿ya? La respuesta es 0, 3, 0, 3 y 0 menos 1. Son los dos puntos críticos, ¿ya? Y tenemos 2 que están todavía en proceso y 3 que todavía no han despertado, creo, ¿no? A ver, ¿quiénes no están respondiendo, muchachos? ¿Ah? ¿Quiénes no están respondiendo? Alejandro, Cielo e Iván, que ha salido. A ver, jóvenes, tienen que participar, Alejandro, Cielo, tienen que participar, muchachos, ¿ah? Porque ahí tienen la opción última, que es en proceso, ¿no? Si ustedes están intentando y no les sale, no hay problema, pero tienen que responder, ¿ya? De lo contrario es como si no estuvieran, ¿no? En clase. Ya, a ver, continuamos. Ahí tienen opciones para todos, hay jóvenes, ¿ah? Para todos. Los que están avanzando, y recuerden, y no les ha salido todavía, ponen en proceso. Ya, muy bien. Vamos a resolver, jóvenes, el ejercicio. Ya, vamos a resolver este ejercicio para que ustedes vean que no ha sido nada complicado.
¿ya? Entonces, esto de acá, vamos a ponerlo en otra página, para resolverlo con mayor espacio. Ya está. Recuerden que en el examen, jóvenes, todo es con procedimiento, ¿no? Hay que colocar procedimientos, ¿ah? Ya, a ver acá. Hallamos el f de x. Y acá para eso, acá tenemos x. El único, mírenme, el único que tenemos es el x que está ahí, ¿no? Entonces, todo lo demás será constante, ¿no? Derivada de 4y al cubo, 0. Derivada de 2y al cuadrado, 0. 36y, 0. 2, 0. Entonces, solamente el x al cuadrado, que sería 2x. Luego derivamos f sub y con respecto a y, ¿no? Vamos a derivar con respecto a y. Jóvenes, y acá tenemos y al cubo, y cuadrado, y, ¿no? Entonces, eso derivamos, el resto constante, ¿no? Entonces, a ver, derivamos de 4y al cubo, baja el 3, sería 12, ¿no? 12 veces y cuadrado. 0x al cuadrado menos, baja el 2, 24y, ¿no? 24 veces y. Y la idea de menos 36y, eso es menos 36. Muy bien, ¿qué hacemos con cada uno? Lo igualamos a 0, ¿no? Cada derivada parcial se iguala a 0 y hay que resolver el sistema. A esto le llamamos ecuación 1 y a esto le llamamos ecuación 2. Ojo, así es como ustedes tienen que colocar en su examen, jóvenes. ¿Ah? ¿Qué es lo que están haciendo para hallar los puntos críticos? No solamente es poner el punto crítico. 2x, acá colocamos D1, porque algunos dicen, profesor, pero yo hice y no me pusieron mi puntaje. El puntaje es porque no has colocado el procedimiento. Entonces tienen que colocar el procedimiento. De 1 tendríamos, ¿no? 2x igual a 0, por lo tanto acá tenemos que x es 0, ¿no? Acá está el valor de x. D2 tendríamos 12y cuadrado menos 24 veces y menos 36 igual a 0. Jóvenes, de acá podemos sacar doceava, ¿no? A todo, ¿no? Doceava 1, doceava 2, doceava 3. Por lo tanto, tengo acá y cuadrado menos 2 veces y menos 3 igual a 0. Aspa simple, ¿no? Y por y cuadrado. 3 por 1, 3, le ponemos el menos para que sea menos 3, y en forma de aspa, menos 3y más y, el de acá, ¿no? 2y. Por lo tanto, acá tenemos los dos factores. Tenemos el factor y menos 3 por y más 1 igual a 0. Cuando este factor se iguala a 0, y menos 3 igual a 0, entonces acá tendríamos, jóvenes, que y es 1, perdón, y es 3, ¿no? Tenemos un primer valor de y. Y el otro lo obtenemos al igualar a 0, ¿no? Igualamos a 0 el otro factor, y más 1 igual a 0, y acá tenemos que y es menos 1. Ahí tenemos, jóvenes, los dos valores de y. Los dos valores de y. Por lo tanto, ya podemos colocar los puntos críticos. El primer punto crítico será cuando x es 0, y ¿cuánto es? Menos 1. El otro punto, ¿cuál es? Cuando x es 0, ¿cuánto es el valor de y? 3. Y ahí tendríamos, jóvenes, los dos puntos críticos. Puntos críticos. Esos serían los puntos críticos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sencillo, ¿no? Ya, otro más, otro ejercicio más. Otro más, jóvenes. Ya, acá tenemos este. Si hay alguna duda, jóvenes, tienen que ustedes comunicar, ¿ah? Si hay alguna duda, tienen que comunicar. Ya, perfecto. Ahí está. ¿Listo? Ya está. Listo, Iván. Ya, entonces ahora vamos a hacer este ejercicio. Listo. Ya, este es el ejercicio 4, ¿no? Igual van a hallar ustedes los puntos críticos. Puntos críticos. Listo, jóvenes, a ver, trabajar.
Ya, le voy a poner para marcar. Listo, jóvenes, si tienen opciones.
A ver, jóvenes, marcar sus respuestas. A ver, un minuto más, muchachos, un minuto más. Ya, listo, jóvenes. Mostramos las respuestas. Mostramos las respuestas. Ahí está. Tenemos 5 respuestas correctas. ¿Ya? Los puntos críticos son 0, 0 y 1/3, 1/3. ¿Ya? Son 5 respuestas correctas. Ya vamos a resolverlo, jóvenes, para que vean el procedimiento. ¿Ah? Tal y como si esto fuese una pregunta de examen, ¿cómo es que tendría que estar, no? ¿Cómo es que tendría que estar la solución? ¿Ya? A ver, veamos. Miren, esto es sencillo, como ustedes han podido observar. Primero veamos el f de x. Veamos el f de x, ¿no? Derivada con respecto a x. Esto va a ser igual. Acá tenemos x y acá tenemos x. Recuerden que cuando derivamos con respecto a x, y constante, ¿no? Ya, la derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. La derivada de y al cubo, 0, pues porque es constante acá. La derivada de x, ¿cuánto es? 1. Entonces sería menos 1 por y, ¿no? Pero el 1 no se escribe, pues se entiende que ahí hay un 1. La derivada de x es 1. Ya no lo voy a escribir ese 1. Entonces solamente voy a poner menos y nada más. ¿Correcto? La derivada de x es 1 por y, eso es y. Listo. Ahora colocamos el f de y. Vamos a derivar, jóvenes, con respecto a y. Acá y acá también, ¿no? Listo, eso es lo que vamos a derivar. La derivada de x al cubo, 0, constante. La derivada de y al cubo, 3 veces y cuadrado. Menos, la derivada de y es 1 por el x, me quedaría x nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer con cada uno? Igualar a 0 y resolver el sistema. ¿Correcto? Listo, entonces a esta le llamamos ecuación 1 y esto ecuación 2. Ojo, no pueden saltar de acá al punto crítico, ¿eh? Tienen que hallar el punto crítico. Ya, D1, hay varias formas de resolver, ojo, ¿eh? Yo les pongo una, ¿no? Ustedes pueden tener otra, ¿no? Tenemos 3x al cuadrado menos y igual a 0. El menos y lo paso al otro lado y tendría que 3x al cuadrado es igual a y, ¿no? O y es igual a 3x al cuadrado. Correcto, y es 3x al cuadrado, ¿correcto? Te voy a reemplazar y en la ecuación 2. En la ecuación 2. ¿Ya? Reemplazamos y, este valor que hemos hallado, que es 3x al cuadrado, en 2. En la ecuación 2. Vamos a hacer eso.
Entonces, al reemplazar tendríamos 3 veces y cuadrado, pero y es 3x al cuadrado. Entonces, acá sería 3x al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Estoy reemplazando, ojo, este valor de y por 3x al cuadrado, todo al cuadrado. Menos x igual a 0. Esto sería 3 al cuadrado, eso es 9, por este 3, 27. 27x a la cuarta, ¿no? Menos x igual a 0. Correcto, y tienen 27x a la cuarta igual a 0. Menos x igual a 0. De estos dos que puedo factorizar x, ¿no? Si factorizamos el x, acá me va a quedar 27x al cubo menos 1 igual a 0. Igual a 0. Y acá esto lo podríamos resolver de varias maneras, ¿no? Pero yo lo que voy a hacer es la forma correcta, ¿ya? Entonces, esto de acá es x, jóvenes, este 27x al cubo yo lo puedo colocar así, como 3x al cubo, ¿no? 3x al cubo, ¿cuánto es 27x al cubo? Menos 1, pero ese 1 es 1 al cubo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Igual a 0. Jóvenes, y acá ustedes recuerdan, cuando tienen a cubo menos b al cubo, diferencia de cubos. ¿Esto a qué es igual? A menos B, ¿no? Por A cuadrado más AB más B al cuadrado, ¿no? Esta es una diferencia de cubos. Eso tengo que usar para factorizar. Entonces yo diré acá, ¿no? X por, acá tengo X, 3X cubo menos 1 al cubo, es primero la suma, 3X más 1, correcto, la suma, y todo esto por la diferencia, por el 3x al cuadrado, que sería 9x cuadrado, más el producto, que sería 3x más 1. Así. Y esto igual a 0. Y eso igual a 0. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Acá es menos, ¿no? Esto es menos. 3x menos 1, ¿no? Así. ¿Qué se hace ahora? Se iguala cada 0 cada factor. Pues este factor igual a 0 y tendremos x igual a 0. Primer punto. El siguiente factor igual a 0. 3x menos 1 igual a 0. Y acá despejando, el menos 1 pasa al otro lado y el 3 pasa a dividir. X es igual a 1/3. Y el otro también hay que igualarlo a 0, por supuesto. Este también se iguala a 0. 9x al cuadrado más 3x más 1 igual a 0. Jóvenes, pero acá, si ustedes le aplican la fórmula general, no les va a salir ninguna solución, porque la raíz les va a salir negativa. Raíz negativa. O sea, lo que está dentro de la raíz le va a salir no más, menos, ¿no? Más, menos b, perdón, menos b más, menos, ¿no? Raíz de b cuadrado sobre 2a, ¿no? Eso van a aplicar ustedes. Y lo que está acá les va a salir negativo. ¿Qué quiere decir que sale negativo? Que no tiene soluciones reales, ¿no? ¿Ya? Entonces ustedes recordarán ahí su curso de matemáticas básicas, donde les decían, ¿no? Cuando el discriminante es menor que 0, no hay solución real. Entonces, para esta parte, el discriminante es menor que 0. Por lo tanto, no existe solución real. Entonces, esto ya no lo considero nada más, porque acá no hay solución real. Entonces me quedo con estos dos nada más, x0 y x1/3. Entonces, hay dos valores de x. Entonces yo digo, a ver, si x es 0 para el primer valor, ¿cuánto es y? Yo tengo que y es 3x al cuadrado. Entonces y es igual a 3 veces x al cuadrado, ¿no? Acá lo hemos hallado esto, ¿no? 3 por 0 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es y? Y es igual a 0. Entonces, cuando x es 0, y es 0. Entonces, acá tenemos un primer punto. 0, 0. Primer punto crítico. Ahora, ¿qué pasa con el otro valor? Cuando x es 1/3. Si x es 1/3, y va a ser igual a 3 por 1/3 al cuadrado. Por lo tanto, y va a ser igual a 3 por 1/3 al cuadrado es 1/9. Tercia 1, tercia 3. Por lo tanto, y es igual a 1/3. Entonces vamos a tener el punto. Cuando x es 1/3, y es 1/3. Y ahí tendríamos los dos puntos críticos. ¿Está claro, jóvenes?
No sé si tienen alguna pregunta. Esa sería la solución, ojo, ¿ah? Esa sería la solución, muchachos, ¿ah? Esa sería la solución, ¿ya? Entonces, bueno, por ahora, esta es la parte teórica de puntos críticos. Regresando del break, vamos a hacer, ¿cómo averiguamos ahora si esos puntos que hemos hallado corresponden a máximos o mínimos? ¿Ya? Ese es lo que nos toca ahora, ¿ya? ¿Cómo vemos si esos puntos corresponden a máximos o mínimos? ¿Ya? Listo, jóvenes, entonces hasta acá la primera parte de nuestro tema.